Buenas tardes y buenos días a todos y a todas. Soy Marc Vendrell, director académico del área de inteligencia de LISA Institute. Hoy me acompaña Daniel Iriarte, que es periodista, analista e investigador sobre geopolítica y seguridad global. Daniel ha sido reportero y enviado especial en medio centenar de países del norte de África, Oriente Medio, Asia, así como Europa del Este, cubriendo sucesos, conflictos y guerras en primera persona. Entre sus experiencias destaca cubrir la primavera árabe, la crisis kurda, los conflictos del Cáucaso, la emergencia del Estado Islámico o las guerras de Libia y Siria. Ha vivido gran parte de su vida en El Cairo, en Sofía, Bulgaria, Bangkok, Tailandia y Estambul, en Turquía, desde donde trabajaba y se desplazaba al resto de países. A nivel académico es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en estudios sobre terrorismo en la Universidad de La Rioja. Uno de sus ámbitos de mayor experiencia profesional es la seguridad internacional, el análisis de inteligencia, el análisis del terrorismo, así como el análisis internacional y geopolítico. Por ello, por todo esto, Daniel es profesor del LISA Institute en el curso de Prevención y Seguridad en Zonas Hostiles o de Guerra, así como de los dos másteres de los que vamos a hablar hoy, del máster profesional de analista de inteligencia y del máster profesional de analista internacional y geopolítico. Ambos con inscripciones abiertas en lisainstitute.com que os compartirán mis compañeros ahora por el chat. Daniel, bienvenido. Como siempre es un placer volver a compartir un espacio contigo. Eh, Hola, buenas tardes. Bueno, tardes en España, buenos días a los que estéis en Iberoamérica. Gracias por la invitación, Marc, y es un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Como sabéis, esta masterclass se realiza en el contexto del máster profesional de analista internacional y geopolítico y en el máster profesional de analista de inteligencia. Informaros que Daniel, al igual que otros expertos en análisis internacional, geopolítico e inteligencia, participa como profesor en ambos másters, 100% online, en 9 meses de duración, y cuyas próximas ediciones empiezan en unos meses. El objetivo de estos másters online con doble titulación universitaria es preparar analistas internacionales y analistas de inteligencia que cubran la demanda por parte de empresas e instituciones públicas. Como no podía ser de otra manera, al igual que Daniel, todos los profesores de estos másters son profesionales en activo en la materia, es decir, analistas internacionales, analistas geopolíticos, analistas de inteligencia, diplomáticos, gente también proveniente de organismos como Unión Europea, OTAN, Naciones Unidas, etcétera, y también de empresas privadas y empresas multinacionales. Recordad también, aprovecho para indicar que es necesario realizar una entrevista de admisión con una videoconferencia para poder acceder al máster. Eh, Así que nada, en esta masterclass ya sabéis que tenemos dos tipos de masterclass, una donde el ponente está explicando él solo más rato sobre la temática de la que vamos a hablar y otras que es más tipo charla. En este caso le haré a Daniel dos o tres preguntas antes de empezar la presentación y luego ya pasará él a presentar, ¿de acuerdo? Una de las preguntas que nos han enviado algunos alumnos de los másteres actuales que lanza Daniel es Daniel, y además que creo que es también interesante para empezar un poco a introducir en la temática que vamos a hablar hoy, que es geopolítica siria y cómo empezar a conectar con una crisis desde cero, es cuáles son las principales herramientas o metodologías para evaluar la credibilidad de las fuentes en un entorno donde la desinformación puede ser también muy, muy alta, ¿no? Ajá, muy buena pregunta. De hecho, bueno, en la masterclass vamos a ver un poquito de todo esto, ¿no? De algunas pequeñas preguntas que tenemos que hacernos al evaluar una fuente, ¿no? En redes sociales sobre todo. Pero en el máster de inteligencia, por ejemplo, tenemos un módulo, un módulo muy chiquitito en el que hablamos de, bueno, análisis y verificación de fuentes periodísticas, ¿no? Y allí yo siempre intento que los alumnos se queden con una idea, que es la idea de que desde el momento en el que sucede algo hasta que esa información nos llega a nosotros, se pueden producir distorsiones. Entonces, un poco la experiencia nos da esto, ¿no? Pero siempre hay una serie de preguntas que nos podemos hacer para preguntarnos desde el momento en que ha sucedido algo hasta que nosotros nos hemos enterado, cuáles pueden haber sido esas distorsiones. Puede ser que el transmisor, por ejemplo, el periodista que lo está transmitiendo, pues sea sensacionalista o no tenga muy buena reputación,
o pertenece a un medio de comunicación que tiene intereses en esa situación, o puede ser que quizá esa persona no tiene la capacidad de comprender un asunto tan complejo y entonces está dando una visión incorrecta de lo sucedido. Puede ocurrir que la fuente original, la persona que ha hablado con el reportero, ya sea una fuente sesgada que tiene interés en contar la cosa de una manera determinada, ¿no? Entonces, todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la fuente original? Si esa fuente original tiene intereses en explicar la cosa de una manera pues distorsionada, sesgada, por un interés espurio, etcétera. Si los transmisores, los medios de transmisión, sean individuos, sean medios de comunicación, sean plataformas, pueden haber aplicado algún tipo de filtro que haga que esto nos llegue distorsionado. Y finalmente, pues quizás se trata de desinformación pura y dura, es decir, que haya un actor que esté intentando, de alguna manera, intoxicarnos con información falsa, ¿no? Entonces, estas preguntas son las que nos tenemos que hacer, ¿no? Un poco tratar de analizar cuál puede ser la cadena de información. Muchas veces ya con la propia experiencia, en cuanto lo has hecho 2 o 3 veces, ya esto lo sistematizas, ¿no? Pero básicamente eso, preguntarnos dónde pueden existir esas distorsiones, ¿no? Y a veces es imposible saber si existe o no esa distorsión, ¿no? Pero de alguna manera, de esta manera, haciéndonos este tipo de preguntas y este tipo de análisis, reducimos la incertidumbre, que es un poco lo que necesita un buen analista de inteligencia, ¿no? Muchas veces la certitud total es imposible de lograr, ¿no? Pero si, por ejemplo, sabemos que la persona que está, la fuente original, concluimos que no tiene ningún interés especial simplemente ha sido testigo de algo que ha sucedido y lo está contando. El medio de comunicación es un medio grande, prestigioso, con un equipo propio de verificación, etcétera, que además no tiene intereses directos en el conflicto, etcétera. Bueno, pues probablemente de eso nos podemos fiar más que de otro tipo de información en el que existan estos posibles factores, ¿no? Una vinculación política, etcétera. Perfecto. Sé que vas a hablar de ello ahora en la presentación, pero por ya hacer una última pregunta para introducir un poco a todas las personas que están entrando ahora de cómo analizar una crisis geopolítica desde cero, ¿no? Y que tenemos ahora el ejemplo del caso de Siria. Otra pregunta que creo que es interesante es cómo podemos identificar y priorizar los factores más críticos que impulsan una crisis geopolítica, como es el caso de Siria, ¿no? Para que pueda ser también aplicable a otros escenarios, por ejemplo, similares. Bueno, ahí siempre va a haber factores en cada crisis que sean esenciales y que son específicos de esa crisis, pero la mayoría diría yo que podemos tener una especie de plantilla y saber un poco a lo que tenemos que prestar atención, ¿no? Pues, por ejemplo, en ese país hay recursos naturales importantes que pueden estar jugando un papel en el conflicto. ¿Cuál es la composición étnica del país o religiosa? ¿Cuál es, quiero decir, hay actores extranjeros involucrados apoyando a las diferentes partes? Existen otros factores como puede ser un movimiento yihadista, un crimen organizado fuerte, etcétera, ¿no? Pues un poco esa es la plantilla que tendríamos que aplicar. Y a veces, cuando nos empezamos a documentar sobre un conflicto, vemos que hay otro tipo de factores específicos que a lo mejor no están en otras crisis, pero que en este caso son muy importantes. No sé, quizá el país tiene una importancia geopolítica fundamental, quizá no para el resto del mundo, pero sí para dos vecinos, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Estás analizando el conflicto de Somalia y de repente ves que ahí hay una intervención de Turquía y dices, ¿por qué Turquía? ¿No? Pues un poco estos elementos, ¿no? Ya digo que en cada crisis hay algunos que son absolutamente específicos, ¿no? Pero que bueno, una vez que has analizado una o dos crisis, ves que hay lo he dicho antes, una plantilla, ¿no? Que puedes seguir, que siempre te va a ser de ayuda, al menos para plantear el núcleo de ese análisis. Perfecto, perfecto. Daniel, pues si quieres puedes ir compartiendo pantalla y ya empezamos la presentación. Muy bien, ¿la veis bien la Ya la pantalla? vemos. Perfecto. Pues cuando quieras. A ver si consigo que me obedezca. Bueno, Ahora. pongámonos en contexto, ¿no? Esto es una especie de ejercicio que vamos a hacer
se lo planteé al ISA Institute cuando surgió pues, todo el tema este de la última crisis de Siria, la caída del régimen de Bashar al-Assad, como ejemplo muy, bueno, pues que podía ser muy práctico a la hora de mostrar cómo se puede hacer un análisis de este tipo, ¿no? Entonces, el contexto en el que nos tenemos que poner, nosotros trabajamos como analistas, como periodistas, observadores del tipo que sea, trabajamos en una unidad de inteligencia de una empresa o trabajamos como asistentes de un eurodiputado, lo que sea, ¿no? Necesitamos saber, reunir información fiable sobre esta crisis lo antes posible y además es que no tenemos ni idea, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, pues, para abordar este tipo de análisis en un contexto en el que tenemos, como digo, que reaccionar rápido y muy poquita información previa? ¿Qué vamos a necesitar? Pues lo primero, paciencia, ¿no? Es posible lograr algunos resultados rápidos, pero, perdón, pero en el mundo del análisis la excelencia lleva tiempo. Creo que esto es evidente, ¿no? Cuanto más tiempo llevemos analizando un conflicto, pues mejores fuentes tendremos, habremos podido discernir cuáles son las fuentes más adecuadas, cuáles otras son más ruido que otra cosa, qué elementos y factores son imprescindibles, mientras cuáles son secundarios, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender eso, que aunque es posible conseguir algo de información rápidamente, que muchas veces es lo que nos van a pedir, pero tenemos que comprender que para hacer un análisis realmente excepcional, pues requiere tiempo, familiarización con el conflicto, etcétera, ¿no? Es muy difícil crear un analista experto en una crisis en poco tiempo. Es casi imposible, diría yo. Lo segundo es un enfoque, ¿no? Como no sabemos nada del tema, el peligro de dispersión es muy alto. O sea que yo como analista tengo que tener claras mis prioridades, tengo que saber pues, qué le va a interesar más a mi empresa, ¿no? Si es una empresa dedicada a importación-exportación, pues a lo mejor el tema que más le interesa es el tema de la estabilidad política y el tema de crimen organizado pues no le sirve para nada, ¿no? En cambio, a lo mejor sí que le interesa la cuestión del yihadismo por la posibilidad de que haya atentados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco saber cuáles van a ser cuáles necesito que sean mis prioridades para, bueno, pues dedicarles más atención y más esfuerzos a medida que un poco nos vamos encontrando con esa información. Y lo que sí vamos a necesitar es tomar muchísimas notas, ¿no? Y cuando de repente está ahí una crisis de este tipo y nos ponemos a trabajar, no sabemos nada, tenemos que tener al lado pues, la libreta o los papeles porque van a surgir muchos nombres, muchos datos, muchos factores de los que luego podemos ir tirando. Los primeros pasos serían, claro, leer mucho, esto es obvio, ¿no? Empezar con lo que están publicando los medios generalistas, los de nuestro país o los del idioma nativo, pero bueno, si leemos inglés, yo diría que hay que acudir también a la prensa anglosajona que por un tema de recursos suelen atender a este tipo de crisis y además en muchos casos con muy buenos resultados, ¿no? Como digo, porque tienen muchos más recursos para invertir en este tipo de coberturas, etcétera, que por desgracia muchas veces los medios nacionales, ¿no? En el mundo hispano. Entonces, estos medios pueden enviar a gente sobre el terreno o, en muchos casos, tienen acceso a buenos expertos, ¿no? A los mejores del mundo. Y luego, pues tenemos que identificar y tratar de leer publicaciones especializadas. Por ejemplo, hay publicaciones sobre Oriente Medio. En el caso de Siria, ¿no? Si hablamos está Middle East Eye, están todos los medios regionales como, bueno, los medios de Líbano, como L'Oréal Le Jour, está The New Arab. Bueno, hay muchas publicaciones, ya digo, regionales o incluso otras sobre cuestiones específicas que tratan, pues, por ejemplo, el Centro Antiterrorista de West Point publica mucho sobre yihadismo en Siria, ¿no? Entonces, tratar un poco de identificar cuáles pueden ser las publicaciones a las que tenemos que prestar atención y tratar, como digo, de leer todo lo que podamos rápidamente sobre la crisis. Y aquí está realmente la clave del asunto, ¿no? Anotamos los nombres relevantes que vayamos encontrando. ¿Qué reporteros están siguiendo de cerca la crisis? Analistas expertos que están opinando sobre la crisis, que tienen, bueno, pues opiniones, gente que ha trabajado el país durante muchos años, que tiene claves que aportar, etcétera. Instituciones, a veces puede haber oficinas regionales de la ONU
puede haber instituciones dedicadas a sectores específicos que en esta crisis son relevantes, ¿no? ¿Qué figuras e individuos son importantes en la crisis, ¿no? Aquí he puesto pues, varios ejemplos de esto, de todo esto, ¿no? Arriba he puesto un periodista francés de origen magrebí, que es Wassim Nasser, que es especialista en yihadismo. Por poner un ejemplo, ¿no? Esta persona está haciendo una cobertura absolutamente increíble, porque es una de las pocas personas que viajó a las zonas de Siria bajo el control de Hayat Tahrir al-Sham en Idlib al principio de la crisis y que ha conseguido entrevistar al nuevo líder de, o sea, perdón, al nuevo líder de Siria, vaya, a Abu Muhammad al-Golani, después de haberse convertido un poco en el líder de facto, ¿no? Entonces es una persona que maneja un conocimiento sobre esta organización que no tiene casi nadie, ¿no? Y mucho de esa información pues la está ofreciendo gratis en redes sociales, o sea, maravilloso. He puesto figuras e individuos importantes en la crisis. Pues aquí vemos al Golani y el logotipo de las Fuerzas Democráticas de Siria, ¿no? Que es otro de los actores ahora mismo en esta situación, que son las milicias apoyadas por Estados Unidos de mayoría kurda que operan en el noreste del país. Perdón. ¿Qué otras cosas nos pueden servir? Pues empresas con intereses en el lugar, multinacionales, quizá que puedan tener un papel en todo lo que está sucediendo, activistas, asociaciones de expatriados o inmigrantes de ese país. En el caso de Siria, muchos de nosotros conocemos a refugiados sirios en nuestro país, gente que ha venido, periodistas exiliados o activistas, etcétera, que es gente que puede ser una buena fuente de información sobre el país. Asociaciones de expatriados e inmigrantes, en el caso de Siria, por ejemplo, no conozco, pero sí que sé que en España hay una, por ejemplo, de inmigrantes de Bangladesh, que ha sido muchas veces una fuente muy importante cuando ha habido crisis en Bangladesh, como en este mismo año que cayó el gobierno de Sheikh Hasina. Pues esta gente era muy activa y sí, a muchos periodistas pues, nos sirvieron de fuente. Entonces, todos estos nombres nos los vamos encontrando, los vamos anotando porque pueden. Luego hay una parte una parte siguiente en esta estrategia, ¿no? Usar Google y otros buscadores, pues buscamos informes específicos sobre el país en cuestión, elaborados por think tanks, por instituciones especializadas. Aquí he puesto un ejemplo del Atlantic Council, el Syria Project, pero bueno, think tanks sobre Oriente Medio, por ejemplo, en el caso de Siria, hay muchísimos. O sea, hay think tanks franceses, turcos, por supuesto, estadounidenses, libaneses, o sea, hay muchos expertos en Oriente Medio, gente elaborando informes pues muy, muy detallados que nos pueden aportar muchísima información, ¿no? Y libros relevantes sobre el tema también, ¿no? Que quizás se hayan quedado un poco desfasados. El libro País en Llamas, por ejemplo, que lo he puesto ahí, es excelente. Lo que pasa es que, claro, está escrito en un contexto completamente diferente al actual. Aún así, puede aportar muchas claves para entender lo que está sucediendo. Y el paso final, en este caso, sería empezar a seguir en redes sociales a todas estas personas e instituciones que hemos ido anotando, ¿no? Expertos, periodistas, autores de libros, etcétera. ¿Por qué? Porque probablemente si son expertos en una crisis de este tipo y o además la están cubriendo, como puede ser el caso de los reporteros sobre el terreno, seguramente van a estar actualizando constantemente sus cuentas de redes sociales con nueva información que les va llegando, ¿no? No significa que toda la información sea igualmente válida, pero a nosotros como analistas a priori nos interesa que gente que en teoría sabe más que nosotros, pues nos vaya un poco alimentando de todo lo que va sucediendo, ¿no? Un ejemplo, he hablado antes de Wassim Nasser, pues Wassim Nasser, como experto que es en yihadismo sirio, tenía acceso a las cuentas de yihadistas franceses en Siria, ¿no? Entonces, muchos de los vídeos que esta gente estaba posteando, Wassim Nasser los sacaba de los canales de Telegram de los yihadistas y los reposteaba en Twitter, aportando contexto, etcétera. Entonces, por ejemplo, pudimos ver la salida de tropas rusas de determinadas zonas, porque los yihadistas habían grabado vídeos de esos convoys rusos desplazándose, ¿no? Pues este es el tipo de información que alguien sobre el terreno o con buen acceso y buenas fuentes, pues te puede proporcionar. Por eso es muy importante que nosotros, que de momento ya digo, no sabemos nada, no tenemos contactos en el país, pues les empecemos un poco a seguir a todos en redes sociales para, por lo menos, recibir algo del tipo de información que ellos están ofreciendo mediante estos canales.
habría otra fase que es identificar actores, factores y tendencias relevantes, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Preguntarnos quiénes son los principales actores del país, ¿no? Quiénes son los individuos clave, los políticos clave, los grupos armados, no sé, cualquier cosa que os pueda venir a la cabeza, empresas, quizá en la cuestión siria no es tan importante, pero en otros contextos, por ejemplo, el conflicto del delta del Níger, que es un conflicto petrolero, pues obviamente, ¿quiénes son las empresas implicadas? Pues sí tendría una importancia clave, ¿no? Nos preguntamos, ¿es importante la composición étnica o religiosa? Otros factores como el separatismo, pues en el caso sirio es obvio que sí, ¿no? Hay 17 grupos étnicos diferentes en el país, étnicos religiosos, ¿no? En el que, bueno, la mayoría es población suní, pero hay una minoría chií, una minoría cristiana muy importante, otras minorías como los drusos, griegos ortodoxos, etcétera, tal. Y luego tenemos a la minoría kurda, que también son musulmanes suníes, pero que por un factor étnico, pues hay que diferenciarla porque además tienen su propia organización armada, ¿no? Hay que preguntarse cuáles son las causas de la crisis, esto es obvio, ¿no? ¿Por qué ha estallado esta crisis? ¿Cuáles son los elementos que han hecho que se llegue a esta situación? Y pues preguntarnos por si hay alguna característica destacada que sea esencial en este caso, ¿no? Pues si hay recursos naturales, si hay una importancia geopolítica específica, si hay inestabilidad recurrente, como puede ser, yo que sé, Haití, ¿no? Entonces eso, aquí he puesto un poco una pequeña lista que continúo aquí, pero obviamente, como hemos mencionado antes, cada crisis tendrá sus propios elementos, ¿no? A los que hay que prestar atención. Leyendo es cómo vamos a identificar pues cuáles son esos factores clave, ¿no? Porque a lo mejor nosotros tenemos esta plantilla, pero de repente nos encontramos con un conflicto completamente diferente en el que juega un papel esencial, un elemento en el que nosotros no hemos pensado, pero obviamente los expertos sí, ¿no? Entonces, en ese trabajo de documentación es cuando lo vamos a poder identificar como un elemento relevante y esencial en la crisis que estamos analizando. En el caso de Siria, ¿existe intervención de actores extranjeros? Sí, ha intervenido Hezbollah en nombre de Irán, ha intervenido el propio Irán, ha intervenido Rusia, han intervenido Estados Unidos, Francia, Qatar, Turquía, etcétera. Bueno, la lista es gigantesca, ¿no? ¿A quién apoyan cada uno de estos países? Es la clave, ¿no? Por ejemplo, entre los grupos rebeldes hay algunas facciones que estaban apoyadas por Qatar y otras estaban apoyadas por Arabia Saudí y Emiratos, que son dos países que tienen su propia geopolítica y están enfrentados entre ellos, ¿no? Entonces ese factor también es importante en el caso sirio, ¿no? Hay otros factores específicos destacados, yihadismo, en el caso sirio importantísimo, obviamente, hemos tenido zonas enteras del país tomadas por el califato, ¿no? del Estado Islámico, y aunque el califato fue, bueno, erradicado por la intervención internacional, la doble intervención, ¿no? Por un lado de la liderada por Estados Unidos y por el otro la de Irán y Rusia, pero obviamente el Estado Islámico sigue allí latente, de hecho se está reorganizando y bueno, lanzando pues una serie de nuevos ataques tratando de aprovechar este nuevo contexto, ¿no? Crimen organizado como tal, bueno, está el tema del tráfico de Captagón, ¿no? Que ha sido uno de los pilares del régimen de Assad bueno, pues para financiarse en un contexto de crisis económica enorme, exacerbada por las sanciones internacionales. Y obviamente ahora mismo que el régimen de Assad ya no existe, pues hay un vacío, ¿no? en ese narcotráfico. Eso probablemente va a ser un elemento importante en el futuro, ¿no? Pongo aquí, etcétera, porque, como digo, cada crisis tendrá sus propios elementos. Estos son los que yo he pensado para Siria, pero puede haber más en otras crisis, ¿no? Tenemos que plantear nuestra propia estrategia de redes sociales, ¿no? Como he dicho, antes hemos tomado un montón de notas, de nombres, hemos empezado a seguir a expertos, hemos empezado a seguir a individuos sobre el terreno, hemos empezado a seguir a actores clave, etcétera. Y bueno, claro, lo primero que hay que preguntarse es, dentro de todo ese feedback que estamos recibiendo de todas estas fuentes, ¿cómo de fiables son esas fuentes, no? Pues algunas preguntas que tenemos que hacernos.
para ver cómo procesamos esa información es, primero, si ese actor está vinculado con alguno de los bandos de la crisis, porque va a tener un interés claro en presentar la información de una manera o de otra. Eso ya es como el primer factor que tenemos que tener en cuenta. Que no significa que no sea válida la información que están dando, pero sí tenemos que tener presentes que probablemente nunca va a presentar información negativa para su bando y siempre va a tratar de amplificar o exagerar la información positiva para su bando, negativa para el otro bando, ¿no? El sesgo ideológico pues funciona de manera parecida, lo que pasa es que no es necesariamente vinculado a uno de los bandos, simplemente alguien tiene una determinada cosmovisión y presenta la información en una determinada manera, ¿no? Nos tenemos que plantear si la persona a la que estamos siguiendo quizá tiene sus propias fuentes excelentes, pero al pasar por el tamiz ideológico, pues la información puede llegar distorsionada, ¿no? La persona a la que estamos siguiendo es seria. Hay muchos periodistas sirios muy sofisticados que han estado exiliados durante mucho tiempo y que ahora están haciendo un trabajo excelente reportando lo que está sucediendo en el país, ¿no? Pero igual que se da esto, pues hay otros muchos que mm, tienen tendencia al sensacionalismo, a presentar las cosas de manera súper exagerada, al histerismo, a ser los primeros en publicar en lugar de esperar a ver si algo está verificado, etcétera, ¿no? Pues es una cosa que nos tenemos que plantear, sobre todo cuando llevemos ya un tiempo siguiendo esta fuente, ¿no? Ahí veremos pues un poco la calidad de la información que da, ver si emite rectificaciones, ver si es crítico con todos los bandos o solo con unos, etcétera, ¿no? Y muchas veces es lo que digo, estas personas a veces tienen acceso a informaciones exclusivas, ¿no? Pues los periodistas sirios exiliados, por poner un ejemplo, ¿no? Tienen familiares por todo el país a los que llaman, que les cuentan cosas, etcétera. Entonces se enteran de muchas cosas, obviamente. Y muchas veces, bueno, tienen sus propias fuentes sobre el terreno, pueden seguir los canales locales porque conocen el idioma, etcétera, ¿no? Entonces, un poco son las cosas que nos tenemos que preguntar, hacerle la medida analítica a cada una de estas fuentes para ver a cuáles merece la pena seguir y cuáles pues son... Porque bueno, dentro de toda esta lista de fuentes siempre va a haber una gradación, ¿no? Algunas son más valiosas como fuentes de primera línea, es decir, las que primero se enteran de las cosas y las sueltan. Puede haber fuentes que son valiosas en segunda línea, gente que bebe de esas primeras fuentes, pero que tiene una gran capacidad analítica y te hace una interpretación de esos hechos que puede ser valiosa para ti. Y luego pues estarían aquellos que ni una cosa ni la otra, ¿no? Quizá, bueno, pueden tener su valor porque no son los primeros en publicar, ni son los primeros en opinar, ni los más hábiles, pero bueno, de alguna manera, bebiendo de los otros dos primeros, pues ellos también hacen un trabajo de amplificación, ¿no? Esos serían como nuestros 3 grados de fuentes interesantes. Y luego ya, por supuesto, están las fuentes tóxicas, las que mienten, las sensacionalistas, etcétera, que una vez que las identifiquemos, bueno, yo siempre soy partidario de mantenerlas porque en un momento dado también están presentando información, pero sabiendo muy bien, eh, por ejemplo, fuentes vinculadas al régimen iraní, etcétera, muchas veces publican cosas muy interesantes, pero hay que saber de dónde, o sea, quiénes son esas fuentes y por qué están publicando lo que están publicando, ¿no? Entonces, esto es como el módulo este que he mencionado anteriormente del máster de inteligencia, ¿no? De verificación de fuentes periodísticas y bueno, fuentes en redes, las llamamos fuentes FUGU, ¿no? Como el pescado japonés venenoso, que si lo preparas bien preparado, pues es un manjar exquisito, pero mal preparado, pues te envenena, ¿no? Entonces puede ser lo mismo, ¿no? Estas fuentes pueden llegar a aportar en un momento dado información muy valiosa, información exclusiva de su bando, etcétera, pero mal manejadas, pues te intoxican, ¿no? Entonces tienen su valor, pero hay que saber perfectamente dónde están, de dónde vienen, etcétera, para manejarlas adecuadamente. En redes sociales, mira, utiliza el algoritmo a tu favor. Por ejemplo, una vez que hagas consultas constantes sobre el tema Siria, 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 el algoritmo entiende que esto te interesa
en Twitter, por ejemplo, y te va a recomendar constantemente tweets en la sección para ti. Te metes a para ti, pinchas y te va a estar recomendando otras fuentes de Siria, ¿no? Que a veces puedes identificar fuentes muy interesantes de esta manera, ¿no? Cuanto más tiempo y esfuerzos le dediques a un tema dentro de las redes sociales, pues más la plataforma más va a identificar que eso te interesa y más contenido te va a recomendar, ¿no? Puedes hacer alertas de publicación de las fuentes más solventes en Twitter. Por ejemplo, he hablado de periodistas, ¿no? Sirios, etcétera. Cuando vemos 3, 4, 5, 6, 10 personas que son o instituciones que están publicando sobre la crisis constantemente y que son fuentes fiables, pues les podemos dar una alerta para que todo lo que publiquen nos salga en notificaciones y podamos consultarlo, ¿no? Los hashtags también juegan a nuestro favor, ¿no? El buscar determinadas informaciones mediante hashtag, pues eso hace que el algoritmo también entienda que, pues bueno, que nos interesa este tema y que nos vaya a recomendar más contenido. Entonces podemos un poco hackear, por así decirlo, el algoritmo para que trabaje para nosotros. Y he puesto aquí también mucho ojo con Telegram. Telegram, por ejemplo, puede ser una fuente de información muy interesante, pero a la vez es ahora mismo el gran vector de desinformación, ¿no? O sea, hay canales específicos dedicados a prácticamente lo que quieras, ¿no? Entonces, cuando empiezas a seguir cuentas en Telegram, pues te vas a encontrar con vídeos, te vas a encontrar con cosas pues muy interesantes que además no aparecen en otro lado o no aparecen en un primer momento, ¿no? Hay grupos de seguidores de cualquier milicia armada que te puedas imaginar, tal. Gente que sigue la crisis geopolítica desde el minuto uno. O sea, es decir, Telegram está muy bien si se sabe usar, pero a la vez también, como digo, es ahora mismo uno de los principales fuentes de desinformación que existe, ¿no? Con lo cual todo lo tenemos que manejar con mucha más cautela que otras redes sociales, ¿no? Porque además, como no aplica ningún tipo de restricción a contenidos extremos, pues te puedes encontrar vídeos de decapitaciones, etcétera, que pueden ser valiosos para verificar un incidente que ha ocurrido en un sitio, pero a lo mejor son de una cosa que ocurrió en la guerra civil siria hace 7 años y nadie te dice que eso está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Con lo cual, como digo, hay que ser doblemente cautelosos con Telegram. Es una herramienta que yo solo recomiendo para gente que tiene bastante experiencia en verificación, porque de lo contrario el riesgo de intoxicación pues es muy, muy, muy alto. Y la última fase, una vez que hayamos hecho toda esta primera parte analítica de documentación, de recolección de fuentes en redes sociales, de identificación de tendencias, es tratar de buscar nuestras propias fuentes, ¿no? Una vez que has identificado a las más interesantes, gente que tú sabes que maneja información privilegiada sobre pues, la crisis que estamos tratando, quizá puede ser interesante contactarla directamente, ¿no? Y que se convierta un poco en nuestro contacto directo, en nuestra fuente propia, ¿no? Si es posible, a veces hay pues, expertos universitarios. En España, en la crisis de Siria, por ejemplo, está... ¿Cómo se llama este chico? Este profesor universitario. Ignacio, ahí no recuerdo, pero bueno, un profesor universitario que ha vivido en Siria muchos años, habla árabe perfectamente, ha sacado varios libros sobre Siria. Yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Muy, muy bobo, pues a lo mejor no tiene ningún problema en tomarse un café contigo y que te cuente, te puede dar un poco de contexto, etcétera, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo así muy, muy absurdo, pero bueno, profesores universitarios, empresarios que trabajen en la zona, periodistas que acaben de volver sobre el terreno y que tengan una idea fresca, ¿no? Pues a lo mejor eh, esa gente no tiene un problema como mínimo, una videollamada, ¿no? Para tratar de hablar con nosotros, ¿no? Y contarnos cosas. Y de esa manera, pues vamos desarrollando un poco nuestra agenda de contactos. Siempre recomiendo que el primer contacto sea lo más personal posible, o sea, ideal, un cara a cara, en plan, oye, nos tomamos una cerveza o un café, lo que sea, si no una videollamada y si no, pues una llamada telefónica, pero al menos que haya un elemento de calidez, ¿no? A veces no va a ser posible porque hay gente que está muy ocupada o que tiene reticencias tal, pero o que por agenda no puede reunirse contigo, pero a lo mejor no le importa responder a unas preguntas por email, ¿no? Esta sería como un poco la última opción porque siempre va a ser
más fría y menos personal, ¿no? Pero una vez que has hecho ya este contacto, esta red va a ser muy valiosa, pues por ejemplo los tenemos en WhatsApp, en otro servicio de mensajería, pues les podemos contactar en un momento dado para resolver dudas puntuales, ¿no? Por ejemplo, nos hemos encontrado con un artículo que plantea una idea muy interesante, yo qué sé, sobre el levantamiento de las sanciones en Siria. Y la persona con la que vamos a hablar, pues es experta en sanciones o es experta en terrorismo y sabe que es muy difícil que se levanten las sanciones porque este grupo está en tal lista y en tal otra, ¿no? Le podemos enviar el artículo y decirle, hola, ¿qué opinas tú de esto? Tal, no sé, y a lo mejor no le importa hacerte un comentario con su visión, con su análisis de ese asunto, que es algo que nosotros podemos incorporar para nuestro propio trabajo, para nuestro propio análisis, ¿no? Y en principio, pues esto vendría a ser todo. Perfecto. Espero haberme explicado bien. Si no, pues ahora tenemos un tiempo para preguntas y trataré de responder pues todas las que pueda. Perfecto, Daniel. Pues si quieres, pues dejar de compartir. Voy a leerte algunas de las preguntas que nos han escrito por el chat y otras que ya estaban preparadas de alumnos del máster. La primera es, ¿qué papel juegan los actores no estatales, como grupos armados o corporaciones multinacionales, en la complejidad de las crisis geopolíticas actuales? Bueno, cada vez más, ¿no? Cada vez estamos viendo que por la nueva estructura global, a los grupos armados les resulta más fácil, primero, financiarse y segundo, tener un impacto, ¿no? En redes sociales, con estrategias comunicativas que pueden hacer llegar sus ideas a prácticamente cualquier lugar del mundo. Ayer leía, por ejemplo, sobre el caso de una operación de información de los talibanes. Consiguieron acceso a una base de datos de familiares de soldados y les hacían llamadas de odio, ¿no? En el pico de la campaña, alrededor del año 2009, pues bueno, de repente las familias de los soldados británicos empezaban a recibir llamadas de los talibanes amenazándoles y diciéndoles de todo, ¿no? Pues obviamente el impacto psicológico de esto es bastante grande, ¿no? Cuando tú estás ahí combatiendo y te llama tu mujer o tu madre o tu hija, te dice, oye, nos han llamado, nos han dicho esto, pues esto tiene, obviamente, afecta a la moral, ¿no? de combate. Entonces, en ese sentido, vemos cada vez más un impacto geopolítico, por ejemplo, del crimen organizado, grupos armados recurriendo a actividades criminales para financiarse, etcétera, y como digo, pues toda la esfera digital que permite tener un impacto mayor, que cualquier acción pues sea amplificada, llegue a todas las partes del mundo o al menos a los centros donde tiene que llegar y obviamente el impacto sea mayor, ¿no? Y las empresas, pues un poco lo mismo, ¿no? Que estamos en un mundo cada vez más global, las empresas cada vez tienen mayor presencia global y pues en el caso de Siria tienes un caso muy claro, es el papel que ha jugado la cementera Lafarge francesa, que ha estado pagando al Estado Islámico para que le permitieran seguir operando en áreas bajo el control de los yihadistas, ¿no? Entonces, de alguna manera ha estado alimentando el terrorismo en Siria, ¿no? Pues es un caso, a ver, todavía se tiene que probar en juicio, no está claro al 100%, porque de hecho hay operativos de Lafarge ejecutivos que dicen que en realidad ellos trabajaban para la inteligencia francesa y que de esa manera recopilaban información para la DGSE. Pero bueno, todo esto tiene que salir en juicio y de lo que sí hay constancia es de que Lafarge ha pagado al Estado Islámico, ¿no? para operar. Otra pregunta que voy a hacerte, esta, de hecho, surge de una conversación que he tenido hoy bueno, yo formo parte de los tribunales también de TFMs que hay en los másters, y conversando con el coronel José Pontijas, que estuvo en la OTAN muchos años, eh, mm, claro, hemos comentado el tema de lo que ha pasado en las cárceles sirias durante estos años que ha salido, ¿no? Que han sido auténticas barbaridades. Y claro, él decía que Al-Assad viene de una educación occidental, él era médico, oftalmólogo, una familia a priori eh, que no debería haber acabado haciendo esas cosas, ¿no? Por su educación y formación que ha tenido. Eh, ¿qué crees que se le puede pasar por la cabeza a una persona? Porque hay dictadores y dictadores, ¿no? Eh, claro, ¿qué crees que ha podido pasar para que una persona de cierta formación eh, y que a priori parecía una persona normal, termina haciendo eso a su propia población, esas barbaridades? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu opinión aquí sobre él en concreto, claro?
Bueno, el tema es que Bashar al-Assad no iba a ser el dictador de Siria. Él era el hermano menor, el que debería haber sido el delfín era su hermano mayor, que se mató en un accidente de tráfico, no sé si en el año 98. Y entonces cuando muere Hafez al-Assad, el padre, pues tienen que recurrir a este hijo, porque además lo que sucede en este tipo de dictaduras es que obviamente no es posible una transición de poder dentro del régimen en el que la dinastía esté a salvo. Es decir, si Hafez el-Assad hubiese traspasado el poder a algún miembro del régimen basista, pero no de su familia directa, lo más seguro es que los Assad estuvieran muertos ahora mismo, ¿no? Por la propia estructura de transferencias de poder tan bestias que hay en, pues, igual en el Irak de Saddam Hussein, etcétera, ¿no? Al final los cambios de poder siempre han ocurrido o bien en una transición dinástica o bien mediante golpes de Estado muy sangrientos, además, en la mayoría de los casos, ¿no? Y bueno, el tema es que Bashar al-Assad yo creo que él empieza como un reformista, sucede lo que se llama la primavera siria, en un momento dado permiten bueno, es el excarcelamiento de algunos disidentes, el regreso de algunos exiliados y una pequeña apertura en libertad de expresión. Esto durante los primeros años de este siglo, ¿no? Pero de repente ven que aquello corre el riesgo de convertirse en un movimiento reformista serio y dan marcha atrás. Y muchos de esos exiliados los vuelven a encarcelar, se vuelven a prohibir publicaciones que se habían permitido, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es un titubeo de Assad y es un aprendizaje también, ¿no? Ese miedo a perder el control. Cuando años después, en el año 2011, se encuentra con una rebelión armada abierta, él toma el ejemplo de la experiencia de su padre, que en el año 82 había tenido también una gran revuelta armada de los hermanos musulmanes en Hama y la había reprimido a sangre y fuego, bueno, con probablemente decenas de miles de muertos, ¿no? Y entonces el ejemplo claro era, si cedes, como les había ocurrido pues a Hosni Mubarak en Egipto y a Ben Ali en Túnez unos meses antes, Sí. pues acabas exiliado, como mínimo, o encarcelado, como fue el caso de Mubarak durante un tiempo, ¿no? Entonces la lección fue, mi padre reprimió este levantamiento a sangre y fuego y sobrevivió, mientras que estos otros que han dudado han acabado perdiendo el poder, ¿no? Entonces creo que es un poco la lectura, ¿no? Claro, el aparato sirio ya estaba funcionando de manera represiva, de manera muy salvaje. Es decir, lo que se está viendo ahora en las cárceles es que eh, el- realmente el alcance de la represión es que no se toleraba la más mínima disidencia. Es decir, la gente que está saliendo de las cárceles, en un caso, uno de los presos más antiguos era porque le ganó una partida de polo al otro hijo de Hafez el-Assad, porque le ganó simplemente compitiendo, ¿no? Mm. Es decir, no se toleraba lo más mínimo. Y es curioso, ¿no? Porque mucha gente, muchos corresponsales veteranos de Oriente Medio, siempre decían que, bueno, que uno pasaba del Irak de Saddam Hussein a la Siria de Hafez al-Assad o de Bashar y se respiraba un poco más de libertad, era un poco más eh, benévolo, ¿no? La atmósfera. Y sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que no era así. Es No, decir, no. Saddam era un represor muy salvaje, pero estaba muy focalizada la represión. En cambio, en Siria era absolutamente generalizada. O sea, no se podía decir nada. Todo el mundo era susceptible de acabar torturado, encarcelado, desaparecido, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco difícil de ver. Yo creo que el aparato, Bashar se lo encuentra. Es decir, este aparato represivo tan salvaje y tan extendido, él se lo encuentra. De hecho, ayuda a montarlo a Lois Brunner, que es un criminal de guerra nazi, huido bueno, pues para no ser juzgado en Nuremberg, escapa y acaba en Siria y es el que ayuda a Hafez Assad padre a montar el sistema de represión y de tortura, ¿no? O sea, son técnicas en muchos casos inspiradas no, bueno, inspiradas no, asesoradas directamente por un criminal de guerra nazi, ¿no? Entonces, Bashar, yo creo que un poco está la parte psicológica hasta que hemos explicado, pero también a la vez se encuentra el aparato ya montado, ¿no? Y entonces decide que, bueno, si esto es lo que hay, pues es lo que hay. De hecho, yo también durante una época escuché el tema de que la Irak de Saddam Hussein era también benévola, pero al final
es evidente, queda claro que todas las dictaduras son parecidas en este ámbito. Eh, Iba a hablar de otra dictadura ahora que esto ya está sonando mucho, pero bueno, ya lo dejamos para otro día. Eh, Has hablado de temas de golpes de Estado. Pasó en Afganistán en 2022 que cambió el gobierno y echaron allí a los norteamericanos y a los europeos. Ahora ha pasado esto en Siria. Otra pregunta que hacen, la estoy convirtiendo un poco, es, ¿crees que hay otro país, algún otro país de la zona vecino de Siria que le puede ocurrir lo mismo en los próximos años? Yo creo que lo mismo es difícil porque aquí tenemos el contexto que tenemos de una guerra civil que ha durado un montón de años, que el país está absolutamente eh, demolido económicamente. Entonces, es difícil encontrar esos mismos factores. ¿Qué tal? Ahora, que haya un movimiento que consiga provocar un cambio de gobierno, en Jordania están muy inquietos, en Egipto están muy inquietos, porque creen que el ejemplo puede prender, el ejemplo de que si uno persiste lo suficiente y se moviliza y demás, pues yo qué sé, que podría llegar a haber un cambio de gobierno, ¿no? Provocado por la fuerza, vamos. Entonces, en ese sentido, en Jordania, por ejemplo, hay mucho malestar entre la casi mitad de la población que son de origen palestino, porque claro, Jordania es un país que tiene relaciones más o menos normalizadas con Israel. Y con todo lo que ha sucedido en Gaza, pues ahora mismo esa población está muy, muy enfadada con su gobierno, ¿no? A pesar de los gestos de protesta que ha podido hacer el régimen del Rey Hussein, pero aún así consideran bueno, que habría que romper relaciones con Israel, etcétera. Y entonces, otra cosa que se ve en este tipo de conflictos es que una vez termina uno, las armas, por lo general, acaban en los países vecinos. Eso es una dinámica que hemos visto en el Cáucaso, en los Balcanes, en África, etcétera. Es decir, si de repente hay una estabilización de Siria, pero sigue habiendo arsenales sobre todo de armas cortas, de armas bueno, Kalashnikov, por ejemplo. Me refiero a armas pequeñas, no hablo tanto de artillería como de este tipo de cosas que son las mejores para una estrategia de desestabilización, Sí. empiezan a cruzar la frontera del desierto, etcétera, pues no es descartable que algunos de los países de alrededor pueda haber algo equivalente, porque no creo que fuera similar. Seguramente los contextos serían completamente diferentes, las causas serían diferentes, pero desestabilizar es relativamente fácil. Ya tienes Irak medio desestabilizado, ¿no? Lo que pasa es que el Irak, por su composición social, pues es diferente. El Líbano es lo mismo, es un país que está realmente muy, muy inestable, pero a la vez, como tuvieron tantos años de guerra civil, pues hay mucha resistencia por parte de la población a dejarse llevar a nuevas olas de violencia. Pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Al final, un país tan complejo étnicamente, con tantas divisiones, tanta lucha por el poder, etcétera, si por ejemplo llegara a ocurrir, como ha estado a punto en varias ocasiones, que los salarios del ejército no se pagan porque no hay dinero, porque el Estado está en bancarrota, pues puede ocurrir que el ejército se parta y tengamos ahí pues, las bases para un conflicto en Líbano, ¿no? O sea que realmente Oriente Próximo vamos a ver unos años convulsos. A mí muchas veces me preguntan por esto, ¿no? De estudiantes de periodismo, sobre en qué se especializan y bueno, yo siempre les digo, si te especializas en Oriente Medio siempre vas a tener trabajo, nunca te va a faltar. Por desgracia, es una Sí. zona que es tan sumamente inestable que siempre va a haber algo que reportar, ¿no? Sí. Además, se estudia mucho en algunas carreras. Yo, por ejemplo, en ciencias políticas estudié varias veces cómo países occidentales habían intentado, de forma artificial y forzada al final, un poco meterse en esa política interna de algunos países de Oriente Medio, pero al final nunca funciona. Ya sea, porque de hecho no hay una explicación clara, ya sea por la cultura que hay allí, cultura política, eh, por la religión, por los grupos quizás o partidos políticos que ya hay que no quieren que haya intervención extranjera, pero es verdad que es una región convulsa. De hecho, desde que tengo memoria yo es convulsa y va más allá de muchas décadas. Eh, otra pregunta que te lanzo, Daniel, esta va por mi parte, es, hemos visto que ahora muchos mandatarios de la Unión Europea están estableciendo nuevas relaciones con el nuevo régimen sirio. Em, ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que hay que ser, bueno,
no lo que harías tú, sino que qué crees que están haciendo. Básicamente, ¿crees que están siendo pragmáticos? Si hay un nuevo gobierno, hay que ver por dónde va y por eso establecemos relaciones, ¿o es por intereses al final? Bueno, a mí no me parece mal que se sea proactivo en ese sentido, porque es la única manera de tener algún tipo de influencia en el país. Es decir, si lo que queremos es una Siria estable, que para nosotros es clave, porque bueno, él ha provocado varias oleadas masivas de refugiados en los últimos años, y si vuelve a estallar Siria en otro gran conflicto, pues vamos a seguir teniendo más. Entonces, una estabilización de Siria es clave, ¿no? Y para esa estabilización, pues una normalización de relaciones sería un elemento sine qua non. Pero además es que si queremos que esa Siria sea inclusiva, sea una Siria que respete a las minorías, etcétera, tenemos que dar la zanahoria. Es decir, porque la gran pregunta es, ¿esto que está ocurriendo ahora eh, es una mascarada, por así decirlo, por parte de los yihadistas que más adelante se van a destapar como lo que son realmente? ¿O es verdad que es un grupo que ha evolucionado, que es un post-yihadismo suave, por así decirlo, más nacionalista que yihadista? Son islamistas, eso está claro. Es decir, Mm. para ellos la Sharia es fuente de derecho, etcétera. Pero son islamistas radicales, o sea, en el sentido de que ellos van a tratar de imponer a toda costa su proyecto político, o están dispuestos a hacer concesiones. Al final la sociedad siria es lo que está pidiendo, la sociedad civil siria, que además es muy fuerte. Los sirios son un pueblo muy sofisticado, que ha sufrido mucho, pero que también ha tratado muchas estrategias, y ahora mismo la mayoría de la gente tiene muy clara lo que quiere, ¿no? Para el futuro de Siria. Entonces esto es una presión enorme para los nuevos gobernantes, ¿no? Que en ese sentido están siendo bastante pragmáticos. Se trata de taquilla, como se suele decir. Taquilla es un término de la doctrina islámica, sobre todo del chiismo, que es el disimulo u ocultación de las propias creencias, ¿no? Una estrategia que el chiismo utilizó durante mucho tiempo como supervivencia, pero que a veces se habla de yihadistas utilizando esto para pasar por moderados cuando en realidad tienen un proyecto extremista o radical. Entonces, esta es la gran pregunta ahora mismo, ¿no? En Siria. Si este nuevo gobierno se va a desenmascarar más adelante como radical, o, el- o realmente han aprendido de pasadas lecciones. De hecho, Hayat Tahrir al-Sham ha tenido su propia campaña anti-yihadista en las zonas, o sea, han expulsado al Estado Islámico y a Al-Qaeda de las zonas bajo su control, quizá por una mera cuestión de poder, pero bueno, que tienen sus propias experiencias en antiterrorismo, ¿no? Quizá sea posible llegar a un acuerdo con ellos. Y desde luego, si uno es proactivo y les estás planteando la zanahoria de levantamiento de las sanciones, la zanahoria de restablecimiento de relaciones, etcétera, pues quizá sea posible influir y provocar un futuro más positivo en Siria de lo que puede venir si simplemente todos los actores internacionales, al menos los actores occidentales, se desvinculan completamente, ¿no? Rusia está siendo totalmente pragmática. Ellos quieren mantener las bases y están dispuestos a negociar con quien sea, igual que lo han hecho con los talibán, etcétera. Mm. China, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, si los actores occidentales simplemente se apartan de la ecuación, pues obviamente las posibilidades de que la Siria que acabe siendo en el futuro no sea la Siria que nos gustaría tener, pues son mucho más elevadas. ¿Va a funcionar? Pues quizá no va a funcionar, quizá hay dinámicas internas que ahora mismo no somos capaces de interpretar que van a acabar produciendo otro resultado, pero creo que merece la pena intentarlo. Perfecto. Pues como está llegando a la hora, te lanzo dos preguntas más y ya terminamos. Eh, Hay algunos expertos que consideran que Rusia ha perdido influencia con lo que ha pasado. Otros creen que Siria lo que era un dolor de cabeza para Rusia, al fin y al cabo. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, lo que ha perdido influencia creo que es evidente, porque de ser el valedor de uno de los regímenes a, como mucho, llegar a mantener las bases, que es lo que puede aspirar en el nuevo gobierno, pues creo que es eh, objetivo, es decir, que Rusia ha perdido influencia en Siria, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? Yo no creo que sea... A ver, podemos decir que el mantenimiento del régimen podía llegar a ser un dolor de cabeza. Quizá sí. Sí, eso realmente se puede argumentar porque de hecho ya se habían retirado tropas, algunas peticiones
de ayuda por parte del régimen de Assad pues no habían sido atendidas por las propias dinámicas internas de Rusia, etcétera. Pero hay un elemento clave, que es que estas bases son primero, la herramienta de proyección de fuerza de Rusia en África. O sea, es una base logística esencial para abastecer todas las misiones que Rusia tiene en Libia, República Centroafricana, Sudán, y probablemente en algún país más, ¿no? Mali, incluso yo diría que Mali, claro, porque no tiene otra manera de llegar hasta el Sahel, ¿no? Hasta el Sahel occidental. Entonces, el haberlo perdido, ¿es un revés definitivo? Pues probablemente no, porque de hecho Rusia tiene acceso a bases en la costa mediterránea, en Libia. Están más lejos, es más difícil, hay material que no se puede llevar, porque hay que llevarlo con barco, porque la distancia es demasiada, pero aún así. Pero sobre todo, el segundo factor aquí es que la campaña en Siria, de alguna manera, había sido uno de los grandes elementos con los que Rusia reivindicaba su gran papel global, ¿no? Y el hecho de que esa campaña, después de todo lo invertido, haya terminado en 2 semanas, pues obviamente supone una gran pérdida de prestigio para Rusia, a mí no me cabe duda. Y hay mucha gente diciendo, wow, vale, los rusos vienen, te ayudan, pero si en un momento dado eh, yo me encuentro en esta situación, pues quizá Rusia no esté en condiciones de ayudarme, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que la marca Rusia ha quedado dañada. Perfecto. Y ya te lanzo la última pregunta, ya volviendo un poco al tema de la persona como analista sobre el terreno, para bajarlo un poco a tierra y aprovechando también tu experiencia, ¿qué errores eh, suelen cometer los analistas? Porque muchas veces la prisa hace que tengamos errores, ¿no? Y sabemos que hay otras personas también analizando ese conflicto que quizás van a sacar artículos de análisis o de opinión, etcétera. ¿Qué errores suele cometer un analista cuando ocurre una crisis geopolítica de esta magnitud? ¿Y qué consejos le darías tú a una persona que nos está escuchando y quiere dedicarse a esto para evitar estos errores? Bueno, en el máster lo explicáis muy bien todos los sesgos, ¿no? Diferentes que existen, que está bien conocer para, bueno, pues para tratar de no caer en ellos. Yo creo que el más peligroso para una situación de este tipo es el sesgo de confirmación. El pensar o sea, el tener una idea preconcebida sobre lo que está sucediendo y tratar de que las narrativas se ajusten, o sea, lo que vemos se ajuste a la idea que llevamos en la cabeza e ignoremos los elementos que apuntan en otra dirección, ¿no? Eso es algo que, bueno, pues nos puede pasar a todos, periodistas, analistas, etcétera. Pero yo creo que este sería como el gran riesgo. Lo que pasa es que la lista de sesgos, como tú bien sabes, es casi interminable, ¿no? Sí. Pero yo diría que este es como, primero, el más obvio, pero a la vez es que es el que más sucede, ¿no? Es el que más, el tener opiniones firmes sobre algo, sobre todo opiniones firmes previas. Es decir, no cuánto se suele decir eso de qué atrevida es la ignorancia, ¿no? Muchas veces lees 3 cosas, saltas a una conclusión y no eres consciente de lo que no sabes, que a lo mejor haría que tuvieras otra opinión diferente, ¿no? Entonces, el tener una opinión firme sobre algo de lo que sabemos muy poquito, pues es muy peligroso, ¿no? Y nos pasa un poco a todos, ¿no? Porque obviamente no se puede ser experto en todo, tenemos que informarnos pues un poquito lo justo de todo lo que va sucediendo, pero bueno, es un riesgo que está ahí y que vamos a tener siempre sobre nuestras cabezas, ¿no? Y obviamente estando sobre el terreno es un nivel superior de análisis, pero ¿crees que sin estar sobre el terreno se pueden hacer buenos análisis? Yo creo que sí. Eh, eh, es que, claro, lo ideal es una combinación de ambas cosas, porque yo he sido enviado especial muchas veces y cuando estás sobre el terreno tú te enteras de lo que te enteras. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Tú hablas con la gente y estás oyendo cosas, pero a lo mejor eso es la opinión de esa persona y esa persona no tiene por qué tener Claro. el, el gran, o sea, la visión panorámica, ¿no? Persona afectada y Entonces, sesgada muchas muchas veces, veces. claro, exacto. Entonces, yo qué sé, estás cubriendo, por ejemplo, una guerra, hablas con los soldados y quizá los soldados te cuentan un panorama, bueno, terrible, ¿no? De desolación, de desesperación, de baja moral y resulta que cuando ves el mapa general, pues están ganando la guerra. Lo que pasa es que en esa zona concreta, pues igual llevan mucho tiempo sin recibir eh,
refuerzos, etcétera, y tú te puedes quedar con una opinión totalmente sesgada. Mientras que si vas a la visión panorámica, pues bueno, no sé, un caso muy claro es Ucrania, ¿no? Tú pasas por las trincheras y te da la sensación de que Ucrania va a caer en 2 días, porque el avance ruso, etcétera, tal. Pero cuando haces el análisis general, ves que, vale, Rusia ahora mismo ha avanzado, pues creo que han sido 2.000 kilómetros en los últimos meses, que es bastante, es más de lo que había avanzado en toda la guerra. Pero cuando ves las cifras de bajas rusas, las bajas de los blindados, ves la situación en la que está la economía rusa, que está empezando a tener problemas bastante serios y demás, quizá el panorama es diferente, ¿no? O sea, si la ayuda occidental se mantuviera, etcétera, bueno, Ucrania tiene, por supuesto, sus propios problemas de reclutamiento, etcétera. Es decir, tú si estuvieras en la trinchera hablando con los soldados, te vas a llevar la idea de que vamos, el fin de la guerra es inminente, que están muy, es verdad, están desmoralizados en muchos casos, llevan mucho tiempo sin recibir un refuerzos, etcétera, tal. Pero cuando ves el panorama general, pues la situación no es tan catastrófica para Ucrania, ¿no? Entonces, es un poco claro, es un indicio valioso. Tú estás hablando con los soldados y estás viendo que hay un problema de moral. Estás viendo, te dicen, no, es que llevan mucho tiempo sin reemplazarnos. Pues ves que hay un problema de manpower, ¿no? Que se suele decir en inglés, de recursos humanos, ¿no? No tienen suficientes soldados para reemplazar a los que están en la trinchera. Eso es un dato y es importante. Pero la panorámica general también lo es, ¿no? Entonces, lo ideal es pasar por un lugar, adquirir un poco de conocimiento, de sabor local, de muchos detalles que te van a permitir a posteriori analizar, ayudarte en tu análisis, pero no quedarte solo con eso, porque muchas veces, en fin, yo creo que estés donde estés, tanto si estás sobre el terreno como si estás en tu despacho, lo importante es ser consciente del lugar en el que estás y que no es toda la película. Siempre va a haber elementos a los que tú no tienes acceso, ¿no? Entonces, esa conciencia de lo que te falta, pues bueno, te puede ayudar a ser un poco más humilde en tus conclusiones y más cauto, que quizás es lo que se requiere en la mayoría de las situaciones, ¿no? Perfecto, muy buena respuesta, Daniel. Perfecto, pues bueno, esperamos que la masterclass de hoy de cómo analizar un conflicto geopolítico desde cero y en concreto el caso de Siria os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Aquellos que estéis interesados en el máster de analista de inteligencia y el máster de analista internacional, eh, informaros otra vez que hay inscripciones abiertas. Y dicho esto, Daniel, en nombre del equipo de LISA Institute y de toda la audiencia, muchas gracias por compartir tu análisis y tu experiencia, que estoy convencido que será de utilidad para todos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, pues aquí estoy para cualquier cosa que me necesitéis. Perfecto, pues os esperamos a todos en lisainstitute.com y en lisanews.org por si queréis seguir nuestros análisis de alumnos nuestros y profesores. Y poco más, que tengáis un buen día, cuidaos mucho y hasta pronto. Gracias.